voz alta la palabra del Señor esta mañana, luego nos unimos en oración para que Dios la ministre y la acomode en nuestros corazones. Jeremías 17, versos 5 al 8 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Señor, te exaltamos, te adoramos. Solo tú eres digno, Señor, de ser alabado. Nuestras almas, Señor, y todo nuestro ser se rinden delante de ti, reconociendo tu majestad, reconociendo que tú eres Dios, el único digno de toda gloria y toda alabanza. Señor, una vez más venimos en acción de gracias, humillados delante de ti, suplicando que nos limpies para hacer la buena tierra a esta semilla que es tu palabra, que ahora envías a cada uno de nuestros corazones. Gracias por permitirnos estar aquí, porque tú eres el que pones el querer como el hacer. Con lazos de amor nos trajiste esta mañana delante de tu presencia. Y ahora, Señor, solo te suplicamos que podamos ser reverentes y que podamos, Señor, ahora valorar, atesorar el consejo de tu palabra que envías a nuestros corazones. De forma tal, oh Dios, que al ser regada por tu Espíritu Santo, podamos dar abundante fruto para la gloria de tu santo nombre. Gracias por mis hermanos y mis hermanas. Te pido que seas tú propicio a cada necesidad en medio nuestro. Sana, consuela, provee, fortalece. Bendice, Señor, nuestras vidas. De igual manera aquellos que no están en medio nuestro, Señor. Algunos en trabajo, algunos en enfermedad, otros desanimados. Tú conoces cada situación, conoces a cada uno de mis hermanos por nombre. Los ponemos también delante de ti para que nos bendigas conforme a tus ricas misericordias que se renuevan cada mañana. Quédate con nosotros, te ruego me capacites, ayúdame, dame tu sabiduría, Espíritu Santo, para fielmente entregar el mensaje que ahora has preparado para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: tenga la bondad de sentarse y salude a su hermana, a su hermano que tiene ahí. Amén. Regálele una sonrisa. Bienvenidos, bienvenidas. Amados hermanos, al finalizar un año más y al revisar y al buscar de la presencia del Señor y meditar en las experiencias que hemos tenido como iglesia, sin duda alguna debemos decir de que Dios en su infinito amor siempre nos ha bendecido en este lugar por medio de la administración de su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Sin embargo, de algunos de los hermanos, algunos que están aquí presentes y otros no, hemos visto dificultades grandes en medio nuestro. Este servidor de igual manera, hemos tenido pruebas difíciles, pero qué maravilloso es saber que en medio de todo el Señor tiene el control y Él se encarga de guiarnos, de exhortarnos a veces si es necesario. Y creo que es importante que revisemos esas experiencias de forma tal que podamos dar la gloria de vida a nuestro Dios y que aprendamos y demos fruto para la gloria de Dios, que no nos estanquemos, sino que maduremos para que el nombre de Dios sea exaltado. Esta porción que hemos dado lectura habla, y creo que nos quedamos muchas veces en los versos que hablan de bendición, pero antes de la bendición viene una exhortación bien dura, si usted la leyó conmigo. Y quisiéramos meditar en esto con la ayuda del Señor, porque es algo severo. La maldición de confiar en el hombre, de confiar en otra cosa que no sea nuestro Dios, es una abominación. Hay una maldición de parte de Dios al no confiar en Dios, sino en brazo de hombre. Incluso, y eso nos incluye nosotros mismos, nuestras capacidades.
Porque al fin y al cabo usted y yo somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por el infinito amor y gracia y misericordia de Dios. Pero hemos de ser tentados por el enemigo, que el Señor lo reprenda, a poner nuestra mirada no en el blanco perfecto que es Cristo y a buscar refugio y no solamente en el Señor, sino en otras cosas. Y creo que esa es una de las lecciones que debemos de aprender para que entonces tomemos acciones y que sea el Señor el que nos ayude con su Santo Espíritu, por cuanto Él es nuestro guiador, no estamos solos, y que podamos entonces enmendar nuestras vidas para plenamente ser una iglesia, un pueblo que confía plenamente en el Señor, no a medias, sino única y exclusivamente, y que sabe reposar en el Señor, porque Él es un Dios celoso y no podemos servir a dos señores, dice las Escrituras. Tenemos que estar decididos con la convicción de que estamos haciendo lo correcto si decidimos confiar en el Señor. Amén. Recordando en mi vida años anteriores, año 2009, mes de febrero, luego de tener 10 años en una empresa multinacional, habiendo desarrollado carrera, habiendo ocupado ya 4 cargos en esa empresa, la empresa en la que me encontraba absorbe a otra empresa de capital local, me envían a esa empresa para trabajar ahí, la experiencia ganada, poderla transmitir para ordenar algunas cosas que estaban en desorden. Y luego de 3 meses de estar y de haber sido movido a esta empresa que fue absorbida, pues me despidieron, me quedé sin trabajo, algo que no esperaba, que me movió el piso, como decimos. Y yo sé que algunos quizás se identifican con esta experiencia. Algunos creen que el ser despedido se compara con el luto, y es algo que realmente lo hace pensar a uno. Y ahora, como hijos de Dios y abriendo mi corazón delante de ustedes, tengo que ser muy sincero: Dios no se equivoca. Él moldeó mi corazón, mi carácter. Había arrogancia en mi corazón, Él se encargó de hacerlo. Pero si algo aprendí es que es necesario confiar en Dios. Lamentablemente fui rudo y me tardé 7 meses en entenderlo. Así que yo le comparto esto esta mañana para que hoy, a la luz de la palabra, que sea Dios quien tenga la gracia, la misericordia y nos haga comprender y entender que si obedecemos la palabra de Dios, la apropiamos y la hacemos nuestra, habremos de ser bendecidos. Lo sabemos, lo entendemos, pero no tomamos la decisión de ser realmente hacedores de su palabra. Nos advierte esto el apóstol Santiago: no seamos solamente oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de su palabra. Ese es el reto, pero no estamos solos. Pero ahora que el Señor nos ayude y tenga misericordia. Yo me tardé 7 meses en entenderlo y puse la confianza en los hombres, porque no fui despedido por algún fraude, por algo mal hecho, sino simplemente debido a esa fusión tuvieron y tomaron la decisión, la estrategia, la empresa de no pueden haber jefaturas duplicadas. Entonces Marcos Cepeda, pum, junto con 47 personas más, fuera. ¿Y qué pasó, Señor? Pero el gerente general me da su carta de su recomendación, muy apenado, se acerca y me dice: mira, yo sé que sos una persona capaz, muy responsable, pero mira, aquí está, carta de recomendación. Un jefe que tuve anteriormente y que había sido promovido a un puesto directivo ya a nivel regional, estaba basado en la casa matriz en Luxemburgo. Me da su carta de recomendación a la semana que se enteró de que había sido despedido y me la manda por correo: Marcos Cepeda, aquí le mando, mire, yo sé que usted va a encontrar rápido. Y debo decirlo, hermanos, por algún momento llegué a confiar que esas credenciales, esas cartas de recomendación iban a servir de algo. Y déjeme decirlo, no sirvieron de nada. Toqué muchas puertas, estuve en búsqueda, y usted se imaginará, mi hija tenía 4 años y con responsabilidades y una lucha en la mente, en el corazón, para encontrar el sustento nuevamente. Estuvimos a punto de perder la casa, pero qué grande y misericordioso es el Señor, que después de 7 meses me hizo entender. Me humillé y le dije, incluso llegué a pensar: quizás me estás llamando al ministerio, Señor, y por eso no era el tiempo.
Aleluya. Primero el Señor estaba formando mi corazón para realmente aprender a confiar en Él. Y que tengo que ser un hombre, así como Jesús dijo, imítenme a mí que soy manso y humilde de corazón. Cuesta doblar cerviz, hermanos. Humillarse es eso, reconocer que nos hemos equivocado. Y le dije, Señor, perdóname por no haber confiado en ti. Ahora lo entiendo. Hay que empezar de abajo otra vez. Señor, de fontanería para arriba, lo que salga. Aleluya. Salió un trabajo donde casi era la tercera, cuarta parte de lo que estaba ganando. No importa, aquí el Señor se va a encargar de proveer lo que sea necesario. Esa fue una lección que aprendí hace ya 14 años y que ahora la comparto porque realmente confiar en Dios significa esperar con firmeza y seguridad de las que nos libráramos, amados hermanos, si aprendiésemos con firmeza y seguridad a confiar en nuestro Dios. Todas las promesas del Señor son fieles y verdaderas. 8,000 promesas aproximadamente en este libro maravilloso, las Escrituras, que son para nosotros y que las sabemos. Pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Es una lucha, es esta mente que nos traiciona y que le parece más y se desvía más en las cosas de este mundo, y que el diablo, el Señor, lo reprenda una vez más. Nos hace dudar, porque confiar es creer, es tener fe, aunque no se vea, aunque haya tormenta, aunque haya dificultad, es entregarse, abandonarse en las manos de Dios. Yo confío, no entiendo, no sé qué va a pasar, el mañana no es mío, pero Dios va a hacer algo. Aleluya, amén. Uno no tarda ni decir eso cuando se empieza a Dios moverse. El Señor se ofende y usted va a ver a un Dios ofendido de parte de un pueblo que no supo confiar en Él, sino que se iba en pos de otros dioses. ¿Quién fue Jeremías? Fue un profeta que fue llamado al ministerio a temprana edad, que es usado ahora de parte del Señor para exhortar al pueblo de Israel. Algunos creen que inició su ministerio a los 20 años y fue llamado a reprender, porque esa es la palabra, a reprender, a exhortar, y por eso fue repudiado, fue odiado por el pueblo de Israel. De hecho, creo y me uno a los que creen de igual manera que fue el profeta que fue más perseguido de todos los profetas que el Señor levantó, por cuanto se encargó de entregar fielmente el castigo que Dios había emitido para el pueblo que se había alejado debido a su pecado. A él se le llama o se le conoce como el profeta llorón, escritor de Lamentaciones, donde éste lamenta por cuanto fue testigo justamente de ello, de a un pueblo dándole la espalda a Dios y pecando deliberadamente, y sobre todo haciéndose el desentendido, que decía: ¿y qué es lo que hemos hecho delante de Jehová del Dios? No querían ni reconocer su pecado, teniendo en medio del pueblo, en medio de sus ciudades, altares a ídolos paganos, ofendiendo a Dios. Fue atribulado, fue espectador de los pecados de su pueblo. Fue un profeta que sufrió mucho debido a esto, fue perseguido y fue testigo del castigo de Dios, por cuanto el pueblo fue destruido y fue llevado cautivo en manos de los caldeos. Así que ese fue Jeremías, quien ahora es inspirado por Dios para escribir estos textos que hemos tomado como base para meditar en la maldición tan grande y la severo que es confiar en el hombre. Pero antes de entrar de lleno, quisiera hacer una aclaración respecto a lo que es la confianza. Creo que si hablamos de relaciones humanas y especialmente en medio de la iglesia, la Biblia nos instruye a que seamos personas confiables. ¿Qué es una persona confiable? Es una persona digna de confianza, que se le puede con seguridad otorgar algún privilegio o revelar algún, voy a decir, secreto. Por ejemplo, las amistades se conocen, ¿verdad? Y uno habla con toda libertad y con toda sinceridad con ellos, pero a pesar de ello, al final debemos concluir que el único perfecto es nuestro Dios. Pero eso no quita que usted y yo hemos sido llamados a ser personas confiables. ¿Quiénes son las personas confiables? Aquellas personas que son
prudentes, responsables, fieles, leales, que aman sin esperar nada a cambio. ¿Verdad que la Biblia nos llama a eso? Amén. Si no hubiese confianza, de igual manera, cuando usted tuviese alguna necesidad y quiere pedir consejo, usted está otorgando cierto grado de confianza a la persona a la cual usted le está comentando la situación difícil y que espera usted recibir un consejo en base a la palabra de Dios. Amén. Lamentablemente, son pocos los que lo hacen, los que van y entregan, sea por pena, porque les da vergüenza o simplemente porque son arrogantes. Y lamentablemente los pocos que lo hacen, cuando piden consejo y como no reciben lo que esperan escuchar, sino que a veces reciben exhortación de parte de Dios, entonces se enojan con el que le está dando el consejo y se enojan con Dios. Pero quiera Dios que nos ayude y que entendamos a que hemos sido llamados a ser personas confiables. Efesios capítulo 4 dice de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a otros en amor. ¿Se fija el llamado que hemos recibido de parte de Dios? Si escuchó el tiempo de los dones, la palabra de Dios lo dice también: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Si somos ese tipo de personas que hemos sido llamados a santidad y a hacer el bien, a obrar en bien, a ser pacientes los unos con los otros, a amarnos, a respetarnos, a orar los unos por los otros, si somos personas confiables, estaremos dándole la gloria a aquel que merece la gloria y la honra. Y también quiero decir que hasta cierto punto el hecho de confiar en alguien, también debemos de ser sabios. Tenemos que ser nosotros aquellos que pedimos a Dios que nos guíe en quienes vamos a depositar nuestra confianza. No seamos ingenuos y andemos revelando nuestro corazón a cualquier persona, amén, sino que pidamos a Dios sabiduría. Y sé que Dios habrá de darnos la sabiduría para entonces saber en quién podemos confiar, por sobre todas las cosas en Dios. Pero si es necesario un consejo, Dios habría de utilizar, por ejemplo, a las autoridades de la iglesia para que puedan estos instruirnos en la palabra de Dios y recibir el consejo que viene de parte de Dios. Pero es necesario entonces, primero, el llamado a que seamos confiables, todos y cada uno de nosotros, ese llamado que hemos recibido. Y segundo, pidamos dirección a Dios, pidamos la sabiduría de Dios, que el Espíritu Santo siempre nos guíe. Pidámosle a Dios que nos guíe para escoger además nuestras amistades, porque las malas conversaciones, amén, y a veces con las amistades, como decimos en buen salvadoreño, nos descosemos, amén. Quiera Dios que no sea en hablar de los demás, porque eso no es agradable delante de la presencia de Dios. Me refiero a hablar de nosotros, de lo que nos angustia, de nuestros sueños, de nuestros anhelos, nuestras metas, nuestras dificultades. Eso a veces lo hacemos con las amistades. Nosotros debemos ser buenos amigos acá, amén, hermanos. Pero pidámosle a Dios sabiduría también, amén. Porque hay personas que no saben ser buenos hospedadores, no son discretos, no son prudentes, sino que todo lo que lo oyen aún lo andan contando con Raimundo y medio mundo. Por eso seamos prudentes también nosotros y pidamos la sabiduría de Dios, amén. Pero es necesario. La Biblia dice: ¿está alguno enfermo? ¿Qué dice la Biblia? Busque a los ancianos, que los ungen en aceite, amén, y que estos en el nombre de Jesús oren, y si hay pecados, los pecados serán perdonados, y la oración del justo eficaz podrá mucho. Llorad con los que lloran. ¿Se da cuenta lo que nos llama la Biblia? Amén. ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Amén. Entonces, tenemos que ser compañeros. Somos parte, distintos miembros, pero de un mismo cuerpo. Amén, iglesia. Entonces, vea pues que en esta vida, que nadie dijo que iba a ser fácil, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero si usted es de los que a lo mejor quizás confió algo y fue defraudado por alguien y por el que quizás menos se lo esperaba, y si hemos sido heridos por alguien que nos ha defraudado, también la Biblia nos llama a perdonar.
A Pedro el Señor le dijo, tienes que hacerlo 70 veces 7. Amén. Pero ese perdón debe ser otorgado cuando aquellos que han sido los ofensores muestren arrepentimiento también, porque la Biblia llama a eso, que si hemos sido los ofensores, que pidamos perdón, que nos humillemos. Y entonces de esa manera debemos de perdonar las veces que sea necesario. Ahora, si nosotros estamos viendo a personas que nos están ofendiendo, no vamos a ser masoquistas, sino más bien guardemos nuestro corazón de todo resentimiento, dejemos al Señor que sea Él el que obre, no tomemos la justicia en nuestras manos, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Pero alejémonos y sea Dios el que obre. Amén. Si es usted el que ha sido herido de esa manera, creo que también ahí debemos de aprender la lección para saber pues a elegir nuestras amistades y más bien entonces ser sabios y entendidos en esta vida que nos toca vivir, que sin la dirección del Señor no podrá ser posible enfrentarla de la mejor manera. Amén, hermanos. Cuando nos sentimos en apuros, entonces meditemos esta mañana en los problemas, en las dificultades. ¿A quién acudimos? A veces hemos acudido a la familia, a veces hemos acudido a nuestros contactos, a nuestros conocidos. Pero ¿qué es lo que dicen las Escrituras? ¿A quién debemos acudir cuando hay apuros y cuando hay dificultades? En el mundo tendréis aflicciones, pero ¿qué dijo Jesús? Cuéntale a tu familia. ¿Qué dice? Confiad en mí, en el Señor. Amén. Es a Él al que debemos de acudir. Nos equivocamos en el orden de las cosas. Hay muchos que se enojan cuando vienen, ya le dije. Incluso se resienten con el Señor, tienen problemas y piden ayuda, y como nadie les puede, a lo mejor quizás no tienen las posibilidades en el momento para poder ayudarles, se enojan, no me quisieron ayudar. Y para empezar, una cosa es padecer, porque es una prueba del cielo enviada por Dios, así como el siervo Job, que era un varón perfecto, que honraba a Dios, que era un buen esposo, era un buen padre, intercedía por sus hijos, alababa y honraba a Dios y por eso Dios le había bendecido. Y otra cosa es sufrir porque hay pecado en nuestro corazón. Cuando viene la disciplina de parte de Dios, ahí no podemos nosotros resentirnos por las consecuencias, sino más bien pedir la gracia y la misericordia de Dios y humillarnos para ser restaurados. Pero hay gente que se equivoca, pide ayuda y como Dios no me quiere ayudar, los hermanos, la iglesia no me quisieron ayudar, y no es así. Cuando viene la disciplina de parte de Dios, Dios sabrá cuánto tiempo nos va a meter en el horno. Y ahí uno no tiene que estar reclamando, sino agachadito, doblada la cerviz, esperando la gracia y la misericordia de Dios. Pero ¿cómo reaccionamos ante las dificultades, ante los apuros, ante las malas noticias? ¿Cómo reaccionamos? David lo entendió y dice en el Salmo 41, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. David fue defraudado no una, sino varias veces. Y él lo entendió y lo deja plasmado no solo en este salmo, en varios. Y es entonces él mismo también inspirado por el Espíritu Santo, mas yo en ti confío. Aleluya. Salmo 118, verso 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Por eso nuestra confianza no tiene que estar puesta en los hombres, sino que tiene que estar puesta en el Señor. Salomón también dice algo importante en el libro de Proverbios capítulo 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Pero ahora añade, no te confíes de los demás, de los que te rodean, del príncipe, de las autoridades. El gobierno me va a sacar adelante, no confíes en eso. Confía en Dios. Confiemos en Él. Y el Salomón en el Proverbio 3 dice, guarda tu corazón y fíate solamente de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él se encargará de enderezar tus veredas. No en nuestra capacidad, no en la experiencia, que todo es por la gracia y misericordia de Dios. Job, cuando pasó la dificultad y todas, me atrevería a decir, siempre lo he dicho, creo que no hay hombre que quizás se haya pasado por todas las dificultades que este siervo de Dios atravesó. Sin embargo, intentó justificarse delante de Dios. Se quedó solo, sus amigos que
en lugar de darle palabra de consuelo, llegaron a juzgarlo, a criticarlo y decirle: algún tu pecadito tenés ahí, confesalo. Y Job decía: no, yo me he guardado, me he santificado. Y era cierto, el mismo Dios ya había dicho, cuando viene el diablo, que el Señor lo reprenda, que andaba rondando la tierra y se presenta delante de Dios con los demás ángeles. Y entonces: ya viste a mi siervo Job, varón perfecto, justo, recto. Ya, amén, aleluya. Pero también el Señor quería enseñarle a su siervo Job. Y aquel intentó justificarse delante de Dios y al final lo entendió. No dice la Biblia cuánto tiempo tuvo que él pasar con su enfermedad y cuánto tiempo duró todo su tiempo de angustia y prueba, pero al final, después de querer justificarse delante de Dios, porque incluso dijo: yo hasta he guardado mis ojos de no ver la mujer de mi prójimo, yo me he guardado en todo. Pero ahí entonces el Señor dijo: vaya, hablaste, hoy me toca a mí, aleluya. ¿A dónde estabas cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿A dónde estabas tú? Como queriendo decir: eres injusto, Señor, y Dios es justo, y Dios es bueno, Él es soberano, amén. No podemos quejarnos del Señor. Siempre yo he tenido con mucho respeto el consejo para cada uno de ustedes y le he dicho: no se queje del Señor, hermano. Una queja sale de nuestras vidas y nuestros corazones cuando creemos que hay algo que está malo. Quéjese de la comida que estaba helada cuando fue al restaurante, que le dieron curtido que estaba pasado y no le gustó. Quéjese de todo lo que en la tierra hace el hombre, pero de Dios no, porque Él es perfecto y todo lo que Él hace es recto, es justo, perfecto. No nos quejemos de Dios. El siervo Job lo entendió y después dijo, Job 42: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. ¿Cuántos dicen amén? Que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, me estaba justificando, pero qué insensato fui. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. Qué insensato fui, pero me arrepiento en polvo y ceniza. Fue duro el trato, pero al final el Señor se encargó de moldearlo y darle la victoria. Y es más, Job tuvo que orar por sus amigos, por aquellos que habían llegado a criticarle, pero el Señor le dio la fortaleza. Y fue hasta entonces que él oró por sus amigos que el Señor le restablece todo lo que había perdido. Como siervo del Señor, a pesar de mi poco tiempo en este ministerio, cuando leo las escrituras a veces me identifico. Bueno, un verso nada más que quiero compartir con ustedes. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 4. Y he llegado a entender esto: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Cada vez que este servidor suyo viene aquí con mucho temor delante de la presencia de Dios a ministrar un consejo, a veces palabras duras, a veces de consuelo, a veces de exhortación, es mi confianza, ahora lo entiendo. Uno quisiera que la respuesta y la reacción del pueblo fuera inmediata, pero Dios sabe cómo viene tratando con cada uno de ustedes. Yo solo ruego a Dios que tenga misericordia de todos nosotros, que nos haga entender. Se lo dije y se lo vuelvo a repetir: yo fui demasiado rudo, 7 meses me tardé. Espero en Dios, se lo digo de todo corazón, que usted y yo esta mañana entendamos el mensaje de Dios, que no es poca cosa el dudar de Dios, es algo abominable. Llegaron los discípulos, llegó un hombre con su hijo endemoniado, angustiado, llegó a los discípulos y no pudieron libertarlo. ¿Y qué dijo Jesús? Generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a aguantarlos a ustedes? Más adelante el Señor les dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: muévete. Dios quiere que le creamos, hermanos. El no creerle es una cosa abominable delante de la presencia de Dios. Por tanto, sea el Señor el que ahora tenga misericordia de nosotros. Vea cómo empieza esta porción: maldito el varón, la que tenemos como base, Jeremías 17 verso 5. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.
Vayamos por partes. Hay una maldición. Maldito, ¿para quién? Para el varón, a quien como género humano, el hombre o la mujer, que confía en quién, en el hombre. La naturaleza humana y sobre todo el pecador tiende de continuo a aliviar su pecado. Jeremías, en un capítulo anterior, léalo conmigo, 16 verso 10, 16 verso 10. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, ellos te dirán, el Señor hablándole a Jeremías, el profeta de Dios, mire la conducta del pueblo. ¿Por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro? ¿Qué hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? El corazón se endurece, hermano, cuando hay pecado. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida, dice Proverbios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesucristo. Es ahí al que nosotros tenemos que enfocarnos y pedir a Dios que sea Él el que la moldee con su palabra y que nuestro corazón sea conforme al corazón del Señor. Amén. Es necesario que nos humillemos delante de la presencia de Dios para que entonces no vengamos como el pueblo de Israel. David pasó por eso, su corazón se endureció cuando se apartó de Dios por su pecado. Cuando él se quedó en casa, en su palacio, cuando era el tiempo de que el rey tenía que estar en batalla. Usted sabe la historia. Va a su terraza y ve a la mujer que se estaba bañando desnuda, y no solo se conformó con mirar, sino que codició la mujer del prójimo porque estaba casada y con uno de sus más aguerridos y valientes soldados. ¿Y qué sucedió? Cometió adulterio, quedó embarazada aquella mujer y las consecuencias fueron gravísimas. Pero cuando viene el Señor, tiene que enviar al profeta Natán a revelar su pecado. Su corazón estaba tan endurecido que no entendía que el trato era con Dios. Es que el profeta venía trayendo un mensaje para su vida, revelando su pecado delante de la presencia de Dios. Porque no os engañéis, nadie puede ser burlado. No pretendamos venir aquí a vivir de apariencia o a callar la conciencia nada más. Tenemos que ser sinceros delante de la presencia de Dios y ser santos, puros, para que sea Dios el que nos realmente bendiga. O no, ¿cuántos? Mire, pareciera quizás incluso ingenua la pregunta, pero por favor, medite la pregunta que le voy a hacer esta mañana. ¿Queremos la bendición de Dios? Tenemos que aprender a confiar plenamente en Él. Tenemos que aprender a confiar en Él. David, cuando llega el profeta, dime el nombre, quizás con la espada en la mano. ¿Quién es ese? Qué ingrato que le robó la única ovejita que tenía ese pobre hombre. ¿Quién es? Eres tú, rey. Eso es lo que tú hiciste. Y así Dios está en este lugar hablando una y otra vez, y nos hacemos los desentendidos. Ay, no vino la hermana. Ay, ya le habló el Señor. No, es con usted, aleluya. Es con usted y es conmigo esta mañana. Mire qué severo es confiar en el hombre. Hay una maldición, hermanos, ¿le parece poca cosa? El único que puede maldecir y bendecir es Dios. Y hay una maldición, y aquí dice: maldito el varón que confía en el hombre. ¡Qué severo! Tiemblo cada vez que leo esto. Que Dios nos dé el entendimiento y el temor para entender que debemos confiar en Dios y no en otra cosa, no en nadie más, sino únicamente en Dios. El Señor dice en su palabra: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero ¿qué dice? Él va a dar a todos abundantemente sin reproche. Pero pida con fe, no dudando nada, porque aquel que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense que el que duda, cuando viene delante de la presencia de Dios, recibirá cosa alguna de Dios. ¿Cuántas veces hemos venido dudando delante de la presencia de Dios? Qué ofensa más grave. Está buscando trabajo, qué ofensa es. Ay, ojalá. Pero no es un primero Dios diciendo Dios primero, con confianza. No, es primero Dios, pero con duda. No, no es posible. Tiene que haber convicción en nuestras palabras cada vez que nosotros hablamos y decimos: no sé qué va a pasar, pero Dios tiene el control, aleluya, y en Él vamos a reposar. Cuando el apóstol habla a los colosenses, viene y le dice: la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Me encanta eso, porque Dios nos hace tener paz aún en medio de la tormenta. El Señor ya les había dicho todo lo que iba a acontecer, y aquellos
Bien rápido se les olvidaba. Voy a padecer, voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Aleluya. Pero que estaban amedrentados y hoy van a venir los romanos detrás de nosotros. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Cuáles fueron las palabras de consuelo para sus discípulos que estaban amedrentados, angustiados, miedosos, encerrados, atrincherados? Paz a vosotros. Aleluya. Pero solamente el que cree puede tener paz. Solo el que cree en ese Dios todopoderoso puede tener paz. Por favor, no aliviane esto. Es horrible, abominable, detestable a los ojos de Dios el que confía en el hombre. ¿Me está oyendo, amada, hermano? ¿Me está oyendo? Es abominable a los ojos de Dios. Maldito el varón que confía en el hombre. Solo aquí, aleluya, mi corazón se estremece delante de la presencia de Dios. Pero viene y dice la palabra: y además, aquel que pone carne por su brazo. Esto es poner como brazo poderoso en que apoyarse el brazo con que trabajamos. Esa es la figura. El que utiliza el brazo, sea el derecho o el izquierdo, hacemos todas nuestras actividades con ellas, trabajamos. Habla de el apoyo, la fortaleza, el trabajo del hombre, pero no debemos de confiar en esa fuerza, porque el único que da las fuerzas es Dios. Y el brazo poderoso que debe sostener nuestra vida no debe ser ni el nuestro, sino que el brazo poderoso, el único, es el de Dios. Pero maldito el que pone carne por su brazo, el que pone su fortaleza, su confianza, que su protección, cuando el hombre es tan frágil e insignificante. ¿Cómo nos hizo temblar un enemigo invisible? Pandemia, un año cerrado y bloqueado todo. O ya se nos olvidó. Mira, hoy estamos aquí bien galán, aleluya, ya sin mascarillas. Y yo, ya tú, ya. Pero se nos olvida bien fácil de dónde venimos y hacia dónde vamos. Los procesos que Dios permite. Y debemos entenderlo. Es tan frágil el hombre. ¿Se da cuenta? Todo el mundo conmocionado. Y ahí va la iglesia también. Pero que el Señor reprenda al diablo. Ahora el Señor nos está hablando que nuestra confianza, nuestra fortaleza debe ser el Señor. Isaías: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Una y otra vez el Señor hablando de esto. ¿Por qué nos sacaste, Moisés? Allá comíamos cebollas y esto y mejor, y aquí solamente comemos maná del cielo. ¿Le parece poca cosa? Pan caído del cielo. Ya nos hartamos del pan, pues ahora van a hartarse de carne, y les envía codornices y hasta por las narices y las orejas les van a salir, por no confiar y ser agradecidos en el Señor. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana sé también nuestra salvación en tiempos de tribulación. Es eso lo que debemos decir. Tú eres el brazo poderoso que nos sustenta. Tú eres el que nos salva. Eres castillo fuerte, eres mi refugio, Señor. No los hombres, no mi capacidad, no lo que yo sé. Si no somos nada, insignificantes somos ante la inmensidad de la galaxia y del universo creado. El hombre no ha podido ni siquiera explorar lo más mínimo de este universo. Ha enviado sondas explorando el espacio, y Dios mío se da cuenta que hay multitudes de galaxias. Nosotros vivimos en la Vía Láctea y es inmensa. Y todo eso Dios lo creó con su voz. Se da cuenta lo insignificante que somos. Por eso debemos confiar en Dios. Maldito el varón que confía en hombre y pone carne por su brazo. Pero además, y esto es de lo que debemos cuidar, su corazón se aparta de Jehová.
que nuestro corazón nunca se aparte de Dios. Hay una cosa que va a apartar nuestro corazón de Dios en múltiples formas, es el pecado, pero que el Señor lo reprenda. Y uno de los pecados más graves de los que hoy debemos guardarnos, y el Señor nos está hablando, es de la incredulidad. Porque el creer en otra cosa que no sea Dios es ser incrédulo. Mi confianza, mi fe la pondré en Dios. El brazo fuerte es Jehová de los ejércitos. Él es el Todopoderoso. Aunque no tenga fuerzas ningunas, Él renovará las fuerzas. Aleluya. Él es el que puede hacer todas las cosas. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, ¿qué diremos? No temeremos mal alguno, porque Él es el que nos guarda y nos guía. Amén. Y hace que nuestro pie no tropiece en piedra. Él es el que lo hace posible. Pero tenemos que confiar plenamente en Él. Medite por favor por un instante entonces esta mañana. Es así como hemos vivido. Reaccionamos de esa manera después de tantos años de gracia, misericordia y favor de Dios. O podemos ser sinceros por un momento esta mañana y podemos decirle: sí, Señor, a veces se me desvía la mirada, perdóname. ¿Acaso no fue eso lo que le pasó a Pedro? Si eres tú, Señor, todo lo demás, porque era la madrugada y no había luz, es un fantasma. Porque Jesús empieza a acercarse a ellos en medio del agua, caminando sobre el agua en medio de la noche. Y Pedro dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti, Señor. Aleluya. Ven pues, le dice, que soy yo, Pedrito, venga. Él es mi maestro. Y empieza a que él se avienta al agua y empieza a caminar. Pero un pequeño descuidito, ¿y qué le pasó? Se empezó a hundir. Hoy que el Señor tenga misericordia de nosotros y que seamos realmente sinceros. Y a veces se nos desvía la mirada. Hemos andado viendo la gloria de Dios caminando sobre el agua, pero nos desviamos bien fácil. Y el llamado es a no dejar la mirada del blanco perfecto que es Cristo, para que nuestro corazón no se desvíe ni se aparte de Jehová. Que nuestro corazón esté siempre fiel ahí con el Señor. Esa debe ser la convicción más importante de nuestras vidas, amados hermanos. El diablo, que el Señor lo reprenda, usted lo sabe. La advertencia está ahí en las Escrituras. Primera carta del apóstol Pedro. El diablo anda como león rugiente. No está jugando, no es un gatito que quiere jugar con usted como un ratoncito. Qué bonito. No, él quiere devorar, quiere matarle. Pero no estamos solos. Él nos defiende. Pero si nos descuidamos, entonces nos alejaremos, que nuestro corazón se apartará de Jehová. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Qué sucede con el hombre que además confía en brazo de hombre, en su propia capacidad, que confía en hombre y que su corazón se desvía? Además, dice el verso 6 que tenemos como base: será como la retama en el desierto. Es un arbusto, vamos a decir, insignificante, porque no da ninguna clase de fruto. Su vida es efímera, está en medio del desierto, no da fruto para nada. ¿Se da cuenta? Además, es comparado con este arbusto que crece en el desierto, pero que además dice que no verá cuando viene el bien, sino que morará en sequedades, en el desierto y en la tierra despoblada y deshabitada. Que Dios nos libre, porque no hay otra cosa peor que estar lejos de Dios. Bendita misericordia por el verso 7 y el verso 8. Bendito el varón que confía en Jehová. Otra vez, en términos generales, el varón, la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El salmista, después de haber sido él defraudado por muchos, como lo leímos en uno de los salmos, ahora él expresa, en varios de hecho: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Aleluya. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado. No desampares mi alma. Salmo 141, Salmo 148. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma y solo en ti he confiado. ¿Cuántos dicen amén? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece.
para siempre. ¿Se da cuenta? ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Qué insensato es no confiar en Dios. Y además de esta hermosa bendición, vea lo que dice: el que confía en Dios, verso 8, será como el árbol plantado junto a las aguas. El salmista empieza con esto. El primer salmo que usted encuentra en el libro de Salmos es ese. Aleluya. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Aleluya. Sino que su hoja está verde, aún en medio de la sequía. ¿Qué dice? No se fatigará ni dejará de dar fruto. Aleluya. Va a venir calor, cansancio, va a venir la fatiga, va a venir el desierto, la sequía, pero no dejará de dar fruto. Aleluya. ¿Por qué? Porque confía en el Señor. ¿Por qué? Porque su fuente, sus raíces están en ese río poderoso de Dios. Amén. ¿En dónde está tu confianza? Yo siempre lo he dicho: alguien que está confiado, ese no puede fingir, anda seguro, ¿sí o no? El hermanito, cuando anda a la par de su hermanote mayor, anda bien galán, ¿verdad? Con todos esos que lo molestan y le hacen bullying. Que aquí está mi hermano, ¿ves? Y es más, le dice: vení, este es el que me está molestando. ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? Y al otro que le hace, se siente uno seguro, ¿sí o no? ¿Cómo no nos vamos a sentir si el poderoso gigante de Israel va con nosotros? Aquí estoy con vosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todos los días. Bendito sea su nombre. Aleluya. ¿Confiamos en Él? ¿Confiamos en Él? Porque yo cuando le veo su rostro, perdóneme y con todo respeto se lo digo, a veces me cuesta creerle. ¿Confiamos en Él? Le queda un mes de vida. ¡Aleluya! Para mí el morir es ganancia. Lo mejor que le puede pasar a un cristiano, a una cristiana, es morirse. ¿Por qué no dijo amén? Quizás no me entendió, lo dije muy rápido. Lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios, a una hija de Dios, es morirse. Confiamos en Dios, hermanos. Temblamos, ¿sí o no? Nos hace falta, ¿sí o no? Mire este verso. Me gusta cómo lo traduce la versión del lenguaje actual. Los que confían en Jehová son como árboles plantados a la orilla de un río. Extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño. Sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. ¡Aleluya! Todo el año. Llueve, relampaguea, haya ciclones, haya sequía, nada le afecta. ¡Aleluya! ¿Cuál es tu fuente? La juventud pasa, las fuerzas se van, nos envejecemos, algunos más rápido que otros. Pero si estamos refugiados en el Señor, siempre hasta el último día en esta tierra, si Él no viene, haremos fruto para la gloria de su santo nombre. Amén. Qué grave es confiar en otra cosa que no es nuestro Dios. Empecemos hoy a confiar plenamente. No veamos con ojos carnales. Tenemos que llamar a las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuándo vamos a empezar a vivir en esas esferas? Dios quiere que vivamos de esa manera, amados hermanos. Si no lo hacemos, no hay escapatoria, hermano. O lo hacemos, aleluya. Porque de lo contrario estaremos siendo completamente abominables a la presencia de Dios. Pero dígame si no es hermoso tener paz en medio de la tormenta. Andar confiado, seguro, qué hermoso. Que la gente se pregunte: ¿y cómo le hace para andar tan tranquilo? No, si no es de mí, es de Dios. Aleluya, le invito, aleluya. ¿Puedo orar por usted? Vaya, pues le dicen a uno, aleluya. Y después, mire,
Me sanó el Señor. Aleluya. ¿Y usted qué va a decir? Mi oración de fe. No, es la gracia y la misericordia de Dios. Porque el único que merece la gloria y la honra es... Hay quienes tocan trompeta y hacen aljaraca y media cada vez. Y por la gracia de Dios que uno habla. Este servidor está aquí esta mañana por la inmensa misericordia de Dios. Soy el menos capacitado, quizás el menos elocuente, pero algo entendido. Maldito el que confía en hombre, pero bendito el que confía en Jehová. Él quiere que confiemos en Él, amado. Veremos la gloria de Dios. Cosas que ojo no vio, oído oyó y no ha subido a corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Confía en Él y Él hará, aleluya, mucho más abundantemente de lo que esperamos o entendemos. Amén. Diga, hermano, no se duerma. ¿Cómo es posible? Bendiciones sobreabundantes para la iglesia que confía en el Señor. Pero confiemos, de lo contrario estaremos siendo abominables ante la presencia de Dios. Que Dios libre nuestro corazón de ser abominables de esta manera delante de Dios. Este pecado tan grave de dudar de nuestro Dios. El Señor va a ser propicio a todas y cada una de tus necesidades. Pon todas tus cargas delante de Él. Reposa en Él, aleluya. Termino con esto. La evidencia de que tú has aprendido a confiar en Dios es que sin importar la magnitud de la prueba o la angustia o de las angustias, porque pueden ser varias, permaneces en paz. Estás tranquilo. Que ni se da cuenta la gente que usted ha venido y lleva una semana sin comer, pero no porque está en cadena de ayuno, sino porque no tuvo. Pero sea bendito el nombre de Dios. Y hay paz en su alma, ni se le nota. Pero cuando nos ve o amargado, o triste, decepcionado, ¿qué le pasa? Quiero tirar la toalla, hermano. Que se nos nota en nuestro rostro, amados. Somos el pueblo que reflejamos esa confianza en un Dios todopoderoso. O creemos en leyendas, en cuentos de un pueblo que fue libertado del desierto, ¿cómo se llama? De la esclavitud en Egipto y fue llevado al desierto. Eso fue un cuentito nada más. No, que el Señor reprenda al diablo. Toda la palabra de Dios es viva, eficaz e inspirada por Dios, útil para nuestra edificación, para prepararnos para toda buena obra. Aleluya. Allá afuera lo que hay que ir a hablar es: confío en Dios. Aleluya. Hay muchos que han venido a este lugar creyendo que aquí es una despensa, un banco, y se equivocan. El mejor provisión que se le puede dar aquí es el mejor tesoro, la palabra de Dios. Y se enojan conmigo porque empieza, mire hermano, fíjate, y empieza un gran cuento, que tengo una necesidad, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo: Señor, ¿será cierto o no será cierto? Bueno, yo lo voy a hacer porque el que te pida, dale. Y bueno, se le ayuda, aleluya. Y después, y mire, fíjese que ahora han pasado esto y lo otro. Y entonces amigo, le digo: momento, le digo, ¿usted ha venido aquí por las cosas, por lo poquito que se le pueda dar, o cree que Dios le puede ayudar? ¿Quiere ponerse a cuentas con Dios para que esa miseria se vaya de su casa y de su vida y no vuelven a aparecer? Mire, deme porque tengo que sacar el DUI. Ah, vaya, está bien. Okay. Mire, hoy tengo que sacar el NIT. Ah, vaya. Mire, hoy tengo que sacar el pasaporte. Ah. Estamos jugando, pues. Hubo una época en la que se recogieron víveres cuando estábamos en el local anterior, no sé cuántos se recuerdan, para los hermanitos que tengan necesidad. Nos hemos dado cuenta, a saber quién era ese fulano, nos hemos dado cuenta que están recogiendo víveres y yo quiero víveres. ¿Me permite orar primero por usted? No, yo víveres quiero. La gran cola ahí, porque les dan de comer ahí. Está bien, hay que hacerlo. No estoy diciendo que no, hay que hacerlo. Amén. Y hay que hacer con generosidad, dicen las escrituras. Pero más que todo, atesoremos este mensaje tan poderoso y maravilloso que transforma nuestras vidas, amados hermanos. Confiemos en Él. Y que haya paz en tu alma. Si no hay paz en tu alma, no estás confiando en Dios. ¿Estás confiando en otra cosa o ya perdiste la esperanza? ¿Qué dice el mundo? La esperanza es lo último que se pierde. ¿Cómo es posible que el mundo diga eso? Si nosotros, dice,
Estad preparados para presentar con mansedumbre defensa de la esperanza viva que hay en vosotros. ¿Qué esperamos nosotros? Que esa final trompeta suene. ¡Aleluya! Le veré cara a cara, yo veré su rostro, espero ese día. Y usted, amado hermano. Pero hay que confiar en Dios, hermanos. Termina un año más. Vamos a ponernos a cuentas porque hemos sido muy incrédulos. Y a pensar, a confiar. No mañana, ya hoy mismo. Vamos a decirle: Señor, voy a confiar en ti. Señor, ayúdame, enséñame, moldea mi corazón, Señor, y ayúdame. ¿Qué le parece si hacemos esa oración?